Bienvenidos, este es un primer pantallazo a los microcontroladores. Primero, el profesor Tux nos aclarará qué son. Son circuitos integrados programables, es decir, que podemos indicarle cómo queremos que se comporte. En su interior, son como una computadora. Esto lo veremos más adelante. Se caracterizan por ejecutar instrucciones secuencialmente, es decir, una por una y en un orden determinado. Básicamente interactúan de dos maneras, sensando dispositivos o periféricos de entrada y controlando periféricos de salida. ¿Cómo son estos circuitos integrados? Como cualquier otro. Los microcontroladores tienen la misión de automatizar, supervisar y controlar procesos que conforman el dispositivo microcontrolado, es decir, el producto final. Este puede ser muy diverso, desde un MP3 a un microondas o un auto a radiocontrol. Para entender cómo funciona un microcontrolador, tomaremos de ejemplo un Intel 8051, el cual tiene una arquitectura von Neumann. Cabe destacar que la mayoría de los micros actuales son de arquitectura Harvard, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Como pueden observar, el diagrama es muy similar al de una PC convencional, y funciona casi de la misma manera. Nos detendremos a explicar cómo es la interacción entre los siguientes elementos: CPU, memoria de programa y memoria RAM. Pasemos a detallar los elementos que hay en pantalla. El PC, contador de programa o a veces llamado IP, puntero a instrucción, es el que tiene la dirección de memoria donde se encuentra la próxima instrucción a ejecutar. La unidad de control está compuesta de varias cosas, pero lo simplificaremos diciendo que es el encargado de decodificar la instrucción, es decir, qué hay que hacer, y de lograr que la instrucción se lleve a cabo. En la memoria de programa, que es una memoria del tipo ROM, se encuentran las instrucciones que se deben ejecutar y muchas veces algunos datos constantes que no se pueden modificar en tiempo de ejecución, como por ejemplo una tabla de valores fijos. En la RAM podremos guardar y escribir datos en tiempo de ejecución por medio de instrucciones propias del micro. Recuerden que al cortar la alimentación del micro, esta memoria perderá todos los datos. La ALU, unidad lógica aritmética, se encarga de procesar operaciones como sumas y restas tanto como operaciones lógicas, es decir, con puertas lógicas. Por ejemplo, AND y OR. El acumulador es un registro que sirve para almacenar un dato que necesitaremos, ya sea para hacer una operación o almacenar un dato. En otras palabras, es un intermediario. La palabra de estado del programa o simplemente status es un registro que tiene varios indicadores o flags, banderas, que al ponerse en uno indicarán si, por ejemplo, una cuenta dio con carrio 0. Por último, pero no menos importante, está el oscilador. Este circuito irá generando una señal de reloj, es decir, que va alternando un pulso de 1 a 0 sucesivamente, dándole un ritmo o frecuencia de trabajo al micro. Notemos que lo que en la imagen anterior era una gran flecha gris, como podemos observar ahora en los módulos internos que conforman el CPU, ahora son 3 flechas. Estas representan el bus de direcciones, el bus de datos y el bus de control. El de direcciones pone la dirección del dato que necesitamos, el de datos es donde aparecerá el mismo y por último, el de control indicará si hay que leer o escribir y de dónde. Veamos un ejemplo. Supongamos la siguiente dirección de memoria en el PC,
La misma se pondrá en el bus de direcciones. El bus de control mandará la orden de lectura de la memoria de programa y la instrucción será puesta en el bus de datos. La unidad de control tomará la instrucción y la decodificará. En este caso, debemos leer el dato que hay en una posición de memoria RAM y almacenarla en el acumulador. La dirección de memoria se pondrá en el bus de direcciones, por ende sobreescribimos la dirección anterior, la que indicaba dónde estaba la instrucción en la memoria de programa, y por el bus de control se dará la orden de leer el dato que aparece en el bus de datos y lo guardará en el acumulador. Todo esto ocurre a medida que entran los pulsos del oscilador y cuando la instrucción se terminó de ejecutar, se suma 1 a la dirección dentro del PC para poder ejecutar la próxima instrucción. Entonces el ciclo comienza nuevamente. Se recupera la instrucción de la memoria de programa y la unidad de control la decodifica. Ahora el micro debe sumar el valor anteriormente guardado en el acumulador con el dato que hay en una dirección de memoria de la RAM. Nuevamente se recupera el dato de la RAM, pero esta vez no se almacena en ningún lado, se mantiene en el bus de datos y de allí lo leerá la ALU. La unidad de control enviará el comando a la ALU de que debe sumar los dos valores y por último, este resultado será almacenado en el mismo acumulador. En resumen, el micro trabaja de forma básica, busca la instrucción que le indica el PC, la decodifica, y la ejecuta y así sucesivamente. Sí, ya notaron que no hablé del bloque en RAM llamado SECR, pero por el momento lo vamos a dejar para otra clase. Como venimos de tiempo, sienten que su cabeza está a punto de estallar de tanta información. Hagamos una pausa, tomemos un café, o aguanten un cachito más y veamos lo que nos falta. Retomemos, ¿cómo hace el microcontrolador para comunicarse con el mundo exterior? Bueno, a través de sus periféricos internos de entrada/salida, también conocidos como puertos. ¿Qué son los puertos? Son pines del microcontrolador que pueden ser configurados como entrada o salida, según la necesidad por medio de instrucciones. Gracias a ellos podremos interactuar con otros dispositivos electrónicos o periféricos externos de entrada y salida. Estos periféricos pueden ser muy diversos y la tecnología está en constante movimiento. Algunos son exclusivamente de entrada, como pulsadores, teclados y sensores. Otros serán exclusivamente de salida, como los LEDs, displays gráficos o a base de caracteres. Y otros que en algún momento van a ser de entrada y en otro momento de salida, como una memoria. Hablemos de la lógica, como a que llamamos unos y ceros. El profesor Tux nos puede ilustrar al respecto. Un 1 lógico equivale a un nivel de tensión o potencial eléctrico, en general el de alimentación del circuito. Un 0 equivale a la referencia, tierra también llamado GND. Aquí podremos observar el ejemplo de una señal en 0, que luego pasa a 1, y vuelve a 0. Existe el mito de que 1 es prendido y 0 es apagado, pero veamos cómo es la lógica de control, es decir, cómo manejar una salida. Tomemos de ejemplo un circuito integrado, cualquiera, y conectemos un LED con su ánodo AV,
CC a través de una resistencia para limitar la corriente necesaria para encenderlo y el cátodo al pin del integrado. Si ponemos un 1 en el pin del integrado, equivale a poner alimentación. Recordando nuestras clases de física sobre la electricidad, veremos que al no haber una diferencia de potencial, no hay corriente, por ende, el LED permanecerá apagado. Sin embargo, cuando ponemos un 0, aquí sí se genera una diferencia de potencial, por lo tanto, se genera una corriente que logra encender el LED. Por lo tanto, en este caso, 0 es prendido y 1 apagado. Observemos ahora este otro caso, en el que el LED tiene conectado su cátodo a tierra y su ánodo al pin del integrado a través de una resistencia para limitar la corriente. Ahora, cuando ponemos un 0 en el pin, ocurre lo mismo que en el caso anterior cuando poníamos un 1, no hay diferencia de potencial. Pero cuando ponemos un 1, ahora sí, 1 es prendido y 0 apagado. Entonces, la respuesta a nuestra interrogante es: depende. Si el 0 es el que logra la acción deseada, en este caso, encender el LED. A esto se le llama lógica negativa. Pero si en caso contrario, es el 1 el que logra el efecto deseado, lo llamamos lógica positiva. Ahora, veamos cómo es la lógica de sensado, es decir, cómo interpretar una entrada. Veamos el siguiente circuito. Como podemos observar, al estar el pulsador abierto, el pin está conectado a la alimentación por medio de dos resistencias en serie. Si las reemplazáramos por su equivalente, sería lo mismo que tener el pin a un pull-up, es decir, a un 1. Pero al momento de presionar el pulsador, generamos una diferencia de potencial, por ende una corriente y una caída en la resistencia que se encuentra en vertical. El pin del integrado por otra parte, queda conectado con la resistencia tierra, lo que comúnmente llamamos pull-down, es decir, una conexión a cero. Como en el pin, hay un cero cuando el pulsador está cerrado, podríamos decir que estamos utilizando lógica negativa. El profesor Tux nos hará un pequeño resumen de lo que acabamos de ver. Vimos que los microcontroladores son circuitos integrados programables que ejecutan instrucciones secuencialmente. Funcionan con una mecánica bastante sencilla, que es la de buscar la próxima instrucción, decodificarla y ejecutarla y así sucesivamente. Vimos que un 1 lógico es la tensión de alimentación y un 0 es una conexión a tierra, pero no siempre. Hay protocolos que no siguen esta norma, pero en general es así. Por último, vimos cómo sería manejar una salida, es decir, lógica de control. Y también vimos cómo interpretar una entrada, es decir, lógica de sensado. Como siempre, espero poder contestar dudas y consultas, como también estoy abierto a escuchar críticas destructivas. Recuerden que el saber es poder y que el saber esté al alcance de todos es una expresión de la libertad. Usen este material para lo que quieran, modifíquenlo, compártanlo y sean felices. Saludos y hasta la próxima.